En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que habían tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis hermanos. Hoy en este Evangelio hay muchas cosas en las cuales podríamos reflexionar el día de hoy, pero hoy precisamente hay 2 cosas que me llaman mucho la atención y es las que me gustaría reflexionar. En primer lugar, que la palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban a la orilla del lago y regresaron a pescar. Simón dice: «Voy a ir a pescar», y los demás lo siguieron. Esto aquí nos está diciendo que cuando nosotros, tú y yo, tenemos un encuentro con el Señor, tenemos que tener también ese cambio de vida, esa conversión. Los discípulos anteriormente eran pescadores, y si recordamos, el Señor le dijo a Pedro: «Ven que te haré pescador de hombre». Entonces ahora Pedro quiere regresar otra vez a pescar, y el Señor dice: «No, tienes que tener esa conversión, ese cambio de vida, ya no regresar a la vida de antes». Así tú y yo estamos hoy llamados a tener esa conversión, a dejar esa vida de antes y tener una vida con Cristo Jesús resucitado. El otro punto que me gustaría señalar es cuando el Señor les hace ese llamado a almorzar. Les dice: «Vengan a almorzar», y les reparte el pan. Aquí, para mí, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? En este versículo a mí me está llamando a tener ese encuentro con Él en la Sagrada Comunión. El Señor me está llamando a tener esa comunión con Él, esa fracción del pan. Lo encontramos en cada misa. Que tú y yo, mi hermano, mi hermana, el día de hoy podamos tener ese encuentro con el Señor dentro de la Sagrada Eucaristía, dentro de la misa, porque ahí es donde el Señor se manifiesta, donde el Señor se da a conocer y se da a su pueblo. Me llama la atención porque el Señor nos llama a comer y Él es la comida. Eso mismo nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1329 nos dice: «La fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía
y distribuía el pan como cabeza de familia. Sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Que así, mi hermano, mi hermana, el día de hoy tú puedas también formar ese cuerpo con Cristo. Y que hoy que la Iglesia Católica conmemora a San Vicente Ferrer, este presbítero, que le pidamos a este santo que también nos ayude a poder tener ese encuentro con nuestro Señor y a tener esa conversión y poder estar en el banquete con Él que nos invita. Te habló tu hermano en Cristo, Rosalío Arias, servidor de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis.